quiero leerle algo. Ley de Bosques, denuncia de Bernardo Boloj. El defensor del pueblo del Chaco, Bernardo Boloj, impulsa una acción para que el Poder Judicial declare inconstitucional la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, aprobada en abril por iniciativa del gobernador Leandro Esdero. Fue presentada en el fuero contencioso administrativo. Se suma a otros 2 planteos similares ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco. Bernardo, gracias por venir. Muchas gracias, como siempre. Sí, es un planteo que nosotros hicimos por las graves irregularidades que presenta la ley 4005R, más conocida como la actualización del OTBN, Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, sí. Algo nunca visto en materia de protección de derechos ambientales, regresión, retroceso, recategorización de zonas que estaban consideradas rojas y amarillas, es decir, la ley de bosques, para que el oyente sepa, es como hace una semaforización de protección. Verde permite el uso del aprovechamiento y el desmonte, amarillo tiene ciertos requisitos, tiene ciertas restricciones, no se permite el desmonte, pero sí un uso sustentable, un cambio de uso sostenible, por ejemplo, actividades silvopastoriles, y las zonas rojas, que son aquellas de alto valor de conservación, donde no se puede, es prácticamente intangible. Bueno, esta ley que salió entre gallos y medianoches, a las apuradas, de forma totalmente improvisada, marcó, primero, errores en el procedimiento, segundo, cuestiones que, como te decía, contrario a los principios de la legislación ambiental, legislación que hay que aplicarla, por más que a algunos no les gusta, y, lo que es más grave, antecedentes negativos a nivel nacional e internacional. Por eso, cuando nosotros hablamos de protección del bosque nativo, también se juega mucho lo que es cambio climático, que es la discusión que el mundo hoy da. Todos estos fenómenos que estamos viendo, estas variabilidades. Milei lo niega, la gente... Negacionista permanente. Sí, y por eso va a las Naciones Unidas a hacer papelón y a desconocer las agendas que el mundo global trata. Entre ellas, cambio climático, que es el tema que las sociedades modernas lo tratan, es decir, está incorporado. En el caso de nuestra provincia, que somos altamente comprometedora en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero asociada al desmonte y al cambio de uso del suelo, uno tiene que tener sistemas de protección donde, por supuesto, no sea ni contraria a la actividad forestal, ni contraria a la actividad industrial, ni que vaya en contra de. Porque lo que busca uno es leyes sostenibles, es decir, que protejan el ambiente y que a su vez permitan un trabajo sostenible. Bueno, esta ley 4005R no solo no hace eso, es contraria a los estándares ambientales nacionales e internacionales, no tuvo en cuenta a las comunidades indígenas, no tuvo en cuenta a la sociedad civil, no hizo un proceso participativo, no trabajó una comisión que se había creado al efecto. Bueno, salió. Y es tan mala la ley que salió, que ni siquiera la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, hoy degradada de ser un ministerio, pasó a ser subsecretaría, que no ha aprobado y no va a aprobar esto hasta tanto les diga a la gente que tiene que hacer esto, al Ministerio de Producción, hagan las observaciones, corrijan, revean esta ley, porque tiene errores técnicos realmente muy notorios. Voy a hacer un aporte. El ingeniero José Ruchesi, de la Escuela de Jardinería, y hombre que, si hay alguien que sabe él sobre este tema, nunca fue consultado. Y me decía, las veces que vino al programa, me decía, mire Tonino, en el Chaco Dios puso la madera dura. La madera que hay acá no hay en ningún otro lugar del mundo. Esta gente que elaboró, con razón los ambientalistas de la Argentina denunciaron este problema acá en el Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, pero digamos, como vos bien lo señalás, entre gallo y medianoche se aprobó esta ley sin las consultas científicas necesarias. Y sobre todo esas consultas que tienen que ir más allá por una cuestión del cambio climático. Hoy estamos sufriendo lo que está pasando con el cambio climático, estos calores que ocurren
es precisamente, hay dos pulmones en el mundo. Uno es la Amazonia, que está quemado el 50%, y otro es el impenetrable. Entonces, cuando desconocemos eso, pareciera ser de que este gobierno de Leandro Esdero desconoce eso, porque vos no encontrás un funcionario, o nosotros los periodistas queremos llamar a un funcionario del área para que nos explique cuáles son los proyectos en gestión, y no sabe, no atiende, se esconden, o si no hablan con los periodistas, los colegas que de pronto salen con tranquilidad y sin repregunta, digamos. Entonces, aquí no, se está jugando contra el futuro, y alguien puede decirme que me puede desmentir, pero para mí esto es un genocidio silencioso. Ojo al charque. Totalmente. El Chaco tiene como valor agregado, al Chaco se lo conoce, al Gran Chaco, por la calidad forestal que tiene, por el ecosistema, por la biodiversidad existente. Por eso es muy interesante lo del ingeniero Ruchesi. Quienes tendrían que haber estado en una mesa de consulta no se hizo, no estuvieron. El Chaco tiene un debe, y tiene con la ley de bosques nativos, con su actualización de ordenamiento, un déficit de muchos años. Es cierto, hace muchos años la provincia necesita actualizar. Ahora, no se tendría que haber actualizado de esa manera. Claro. Porque ¿sabes qué pasa, Tonino? Se vuelve a querer hacer el juego de buenos versus malos, villanos versus héroes. Y acá no es conservación versus explotación, esa discusión no va más. Porque eso hay ciudad y campo, digamos. Exactamente, porque hay gente en nuestra provincia históricamente ha vivido del uso sostenible de la madera. Hay que por ahí modernizar, mejorar los procesos, evitar las quemas en el medio de las ciudades, darle un valor agregado a la madera, pero es una actividad productiva. Lo que no puede pasar es la topadora, la cadena, el desmonte, arrasar todo lo que hay, ese juego. Ahí está comprometido el departamento de Almirante Brown, está comprometido el departamento Güemes, zonas muy importantes del impenetrable. Por eso, viste, cuando hay cierta miopía, cuando hay pocas ganas de querer dar debates serios, terminan pasando este tipo de leyes. Las leyes son producto de los tratamientos. Cuando las leyes salen y van a la justicia es porque algo falló. Entonces, evidentemente, cuando falla es porque no hay ni consenso ni voluntad y hasta inteligencia. Porque si uno quiere dar debates ambientales serios en provincias como la nuestra, que son miradas con mucho detenimiento por la comunidad científica, por la comunidad ambiental, por el mundo, porque es uno de los últimos pulmones verdes que tenemos nuestro impenetrable chaqueño en masa forestal, en biodiversidad, etcétera, no podemos, como ejemplo de política institucional, sacar leyes que sean tan vergonzosas. Por eso, nuestro pedido, que hemos ido a la Cámara de Contencioso Administrativa, de solicitar que se revea esto, que se declare la inconstitucionalidad, que vuelva a ser tratada y que podamos tener una ley de una vez por todas, que digamos, vamos a tener una gestión forestal sostenible en la provincia del Chaco, con distintas miradas, que estén todos los actores sobre la mesa y evitar este juego de malos versus buenos, villanos versus héroes, que lo único que genera es menos monte nativo, más deforestación, más desmonte, menos capacidad de recursos genuinos a la provincia, comunidades indígenas sin ser consultadas, y la madera va afuera y el recurso no llega a la provincia. Vos no podés, por una cuestión de equilibrio fiscal, vender los recursos que tenés. Vos no podés vender litio, no podés vender la minería, no podés vender los recursos forestales, no podés vender el agua, porque vos querés tener una economía con cero de inflación. Estamos todos locos. Argentina es el patio trasero de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Chile. ¿Por qué? Porque todos los hermanos, bienvenido sea, vienen acá y tienen salud gratis, educación gratis, allá tienen que pagarla. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de política de proyección? Por eso hablo yo de que aquí me parece que hay una intencionalidad de un genocidio silencioso, una clase acomodada que es la que va a prevalecer como un feudo, y el resto, y bueno, que se muera. Total, ¿acaso Mondino nos dijo, cómo le vamos a dar préstamo a los jubilados que se mueren? Exacto.
Entonces, No, exactamente. así está planteado el tema. No, y con un gobierno nacional que desconoce la agenda ambiental, que no es una agenda de unos pocos, es la agenda que discute el mundo, porque ambiente, cambio climático, es transición energética, ahora que está tan en moda la parte de energía, sobre todo en nuestra provincia, es ir hacia nuevos modelos de vida, es preservar lo que se tiene, trabajar mejor lo que se tiene, pero bueno, legislaciones como esta, donde para que la gente sepa, cambian zonas de protección que tenían un nivel de protección, Claro. la reconvierten en zonas para permitir el uso total, el desmonte. No hubo proceso de participación, no se tuvo en cuenta la ley de bosques, no se tiene en cuenta también el financiamiento que hay que dar a los sectores. Se pone, a mi entender, de una manera muy mala de querer creer que esto, que si uno tiene leyes de protección ambiental, es ir en contra de la actividad productiva y nada que ver. Están migrando los pájaros, están migrando. Acá salen nuevos virus, nuevas enfermedades como consecuencia precisamente de que se está eliminando la fauna. Se está eliminando la fauna. Exactamente. Y al eliminarse la flora, se elimina la fauna y los pájaros que te comen los bichos, que te comen los mosquitos, que te comen todas las cosas, no están porque se van, porque no hay árboles, no hay flora. Se pierde la biodiversidad, Claro. que es uno de los valores, uno de los patrimonios naturales y de capital más importante que tiene la provincia. Esta ley que fue aprobada no tiene nada de eso. Esta ley No hay investigación retrocede. de eso. Claro. Esta ley retrocede a 30 años atrás. Esta ley desconoce la ley nacional, que es la 26331, desconoce el Acuerdo de Escazú, básicamente es el marco de protección internacional más importante que hay a nivel latinoamericano, porque es lo que te permite el acceso a la información pública, que no hay y que no dan, acceso a la participación de la ciudadanía, que no promueven, acceso a la audiencia justicia, pública, que te la restringen, o van con ya todo premoldeado y precocinado. No, y si no lo hacen en el interior, ¿quién va a ir allá? Claro, o se corta el streaming justo en ese momento. Es decir, cuando se hace algo intencional y no se sabe de lo que se está pasando, sale la ley 4005R. Y nosotros habíamos pedido, por favor, que esto no se promulgue, por favor, no se trate, armen las comisiones como se habían establecido. No les importó, lo hicieron, como dijimos, entre gallos y medianoches, con ciertos intereses que por supuesto pueden estar, pero siempre hay intereses. Siempre cuando hablamos de cuestiones de recursos naturales, claro, chocan los intereses. Ahora, uno puede buscar puntos de consenso, intermedios. No, terminamos sacando una ley que no le favorece absolutamente a nadie, porque se judicializa, porque no se dan las discusiones de fondo y porque en el mientras tanto, ¿sabes quién gana? El desmonte ilegal. Bernardo, ¿hay otros temas en cartera? Mirá, charlábamos que una de las preocupaciones que estamos teniendo y que tiene el habitante del Gran Resistencia, 500.000 personas que necesitan un transporte público de calidad, se van a encontrar de manera sorpresiva con que posiblemente a mediados de octubre el transporte esté en 1.150 pesos. Nosotros participamos de la audiencia pública, fuimos claros y categóricos, hicimos objeciones en cuanto, primero, a irregularidades técnicas. ¿Quién va a pagar ese pasaje? Nadie, hermano? Nadie. ¿Sabes por qué no va a pagar nadie? Porque en la propia audiencia pública el sector del empresario del transporte reconoció que el 50% de la gente se bajó, no solo porque el sistema ya no es confiable, no es previsible, el colectivo pasa cada tanto, se rompe, porque la gente no tiene capacidad de pago. La gente no tiene capacidad de pago. Querer llevar a 1.150 pesos es no conocer al usuario, no saber la realidad en que estamos viviendo y querer tener evidentemente la foto de colectivos vacíos. Cuando en febrero se quiso aumentar, nosotros dijimos, no quieren repetir el modelo de la ciudad de Corrientes. Porque ese era el argumento político. Tenemos que ser como Corrientes, miren la Corrientes. Estamos haciendo exactamente igual lo que está haciendo la ciudad de Corrientes. Hoy la ciudad de Corrientes quiere llevar a 1.500 pesos el boleto. El 60% de los pasajeros tradicionales del colectivo de la ciudad de Corrientes se bajó. ¿Por qué? Porque no le alcanza para viajar. Entonces, si no estamos entendiendo que el transporte público es lo que mueve a las ciudades, porque después yo escuchaba a muchos concejales hoy actuales del gobierno municipal, que evidentemente no conocen nada de su ciudad, que decían que como subió el litro de leche, que como subió el alfajor, y bueno, también hay que aumentar porque hay gasto asociado. Es una irresponsabilidad.
Eso es faltarle el respeto a la gente que se tiene que subir a un bondi para ir a laburar, para ir al hospital, para ir al club, para ir a donde fuera. Comparar 1 litro de gaseosa con un boleto colectivo y encima querer llevar a 1.150 pesos y encima justificar ese aumento, me parece que es no entender el humor social o, lo que es peor, dejar morir el sistema de transporte público. ¿Cuándo viene eso? Eso en teoría debería estar en 2 semanas, así lo anunciaron las autoridades de transporte. Ellos decían que no sabían cuál iba a ser el precio, por eso discutimos casi a ciegas en la audiencia pública. Nosotros hicimos observaciones, hicimos irregularidades, vamos a pedir nuevamente que no se aumente el servicio, ni hablar de que rompe todos los criterios de progresividad, racionalidad, gradualidad, capacidad del usuario, que lo dice la Corte Suprema de Justicia cada vez que hay que discutir servicios públicos, pero evidentemente no les interesa. En vez de poner los colectivos y entrar a los barrios, ¿quién va a ir a los barrios? ¿Quién va a tomar un colectivo de 1.200 pesos? Deben querer gente de A5 en la moto, deben querer que suba la tasa de siniestralidad vial, deben querer que las guardias del parrando colapsen o los centros de salud. Evidentemente, ¿qué sacamos en limpio? No les importa. Bernardo, gracias por venir. Gracias a ustedes. 2 temas que realmente ponen en agenda. Esto de los bosques nativos, digamos, ¿vos pensás que los diputados pueden rever esta situación? Nosotros apelamos que se pueda hacer una revisión por parte de la Cámara de Contencioso Administrativo, que en su momento ha tenido una trayectoria en cuestiones similares, porque, sí, insisto, no es un tema de ahora, claro, es un tema que la provincia hace mucho tiene un déficit y tenía que corregir. El problema es que se corrigió de la peor manera, con una ley contraria a los principios ambientales, a los estándares mínimos de protección ambiental provincial, nacional e internacional. Entonces, lo que nosotros apelamos es acá no poner palos en la rueda, no atacar a nadie, sino que se revea, que se haga una actualización de OTBN, o Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, sí, pero que se lo haga con todos los actores que tienen que estar, con la participación de todos los sectores, con mapas técnicos de cada uno de los sectores, con discusiones serias, no con caprichos, no con enojos, y que podamos tener una ley que le favorezca al ecosistema de la provincia del Chaco, a la productividad de la provincia del Chaco, y que nos demos un desarrollo sostenible. Así que estamos confiados en que podamos tener una resolución positiva. Nos damos un nuevo encuentro cuando quieras. Cuando empieza este lío, porque me parece que es para alquilar balcón. Así será. Gracias, Bernardo. Gracias, como siempre. Con usted nos reencontramos la semana que viene, 2 temas que OTBN, Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, y el pasaje, 1.200 pesos. Estamos todos locos. Hasta la semana que viene.